Listo. Hago el conteo y empezamos. Gracias. Vamos en vivo en 3, 2, 1, va. Muy buenos días a todos y a todas a la presentación de clausura, bueno, previa al anuncio de clausura de esta edición del Día de la Traducción. Buenos días acá en Chihuahua, buenas tardes ya allá en Oaxaca. Tenemos el honor de escuchar a la doctora Kalinka Velasco Zárate, de la cual les voy a leer una breve semblanza curricular y la dejo con ustedes. Bien, voy a subir un poquito mi volumen aquí. Espero que no interfiera con los trabajos administrativos de nuestra facultad. Bien. Leo la semblanza. La doctora Kalinka Velasco Zárate estudió su doctorado en lingüística aplicada en la Universidad de Essex, en Inglaterra. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Facultad de Idiomas en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y es integrante del núcleo básico del programa de Maestría de Lengua, Literatura y Traducción en la Facultad de Idiomas, en la UABJO. Actualmente tiene la distinción de perfil PRODECEP en recursos a estudiantes de la licenciatura en Enseñanza de Idiomas en la Maestría de Lingüística en Lengua, Literatura y Traducción. También ha dado cursos de formación docente para los sistemas CECITEO y COBAO. Además, colabora con el Cuerpo Académico de Estudios Sociales del Instituto de Investigaciones Sociales y Bienales. En investigación, sus temas de interés son el papel de los internos cognitivos, los procesos cognitivos y su interacción con las condiciones del contexto para explicar la variabilidad en el uso oral escrito de la lengua meta en diferentes etapas y situaciones de enseñanza-aprendizaje. Actualmente está interesada en la lectoescritura académica colaborativa mediada por la tecnología educativa en el nivel superior y en estudios del área de la lengua y traducción. Permítanme. Ha escrito y publicado diferentes artículos arbitrados e indexados por la escritura académica mediada por recursos digitales, como dice Autoeficiencia para la escritura académica en inglés como Lengua 2 mediada por WebQuest Wiki, Propuesta para el desarrollo de la lectoescritura académica colaborativa mediada por el proyecto WebQuest Wiki, Escritura académica colaborativa, el uso de wikis en un programa de licenciatura en enseñanza de idiomas. También ha hecho estudios y propuestas para la enseñanza de lenguas extranjeras y originarias como segunda lengua con base en la diferenciación de la instrucción y la teoría del noticing, diferenciación de la instrucción del zapoteco, creo que es así, de Teotitlán, del Valle, como segunda lengua. Y está también Effectiveness of Compound Focus and Form Instruction in the Learning of English, Past, Present, Perfect Tenses in a Foreign Language Classroom, entre algunos otros trabajos. Entonces, sin más preámbulos, cedo la palabra a la doctora Kalinka. Doctora, un gusto que estés con nosotros. Adelante. Muchas gracias, doctor Hervey Mendoza, por la invitación y por leer la semblanza. Quiero pues agradecer, repito, que me hayas invitado a este evento de la licenciatura en lengua inglesa de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y pues tuve la oportunidad de escuchar sus presentaciones esta mañana y la verdad es grato y sorprendente ver el trabajo que hacen los estudiantes en el área de interpretación. También escuché parte del conversatorio y bueno, me habla de que estamos en un evento, o fui invitada a un evento en donde pues tienen ya un largo tiempo trabajando formando no nada más docentes de idiomas en lengua extranjera y inglés, sino
en el área de la traducción y la interpretación. Y pues las alumnas compartiendo sus experiencias, su formación laboral, y esta área precisamente de la traducción en los ámbitos legales y en el área de la traducción de la literatura, pues está relacionado con lo que yo voy a platicarles, a compartirles esta tarde en Oaxaca y todavía la mañana y en Chihuahua, ¿verdad? Entonces voy a compartir mi pantalla y pues pretende ser una plática sobre básicamente nuestro programa de posgrado aquí en la Facultad de Idiomas de la UABJO. Estoy actualmente trabajando como coordinadora del programa en la maestría en Lengua, Literatura y Traducción y quisiera pues platicarles sobre este programa y lo que hacemos en las actividades que hemos ya estado desarrollando a lo largo de 2 años. Es un programa de nueva creación y espero sea de relevancia para los estudiantes en su facultad y también para los docentes, ¿no? Digo aquí que actualmente el doctor Airbey está colaborando con nosotros, entonces es un puente, una oportunidad que vemos en estar en contacto, en colaboración académica, quizás movilidad con los programas que tienen en su facultad. Entonces voy a hablar un poco de los objetivos del programa, el plan de estudios, voy a presentar al NAP, el Núcleo Académico Básico, qué líneas de generación del conocimiento trabajamos en el programa de la maestría y comentar un poco sobre nuestros proyectos de tesis, cuál es el perfil de egreso y bueno, cómo pueden conocer del programa. Hace rato escuché en una presentación, porque también estuve en otra, donde hablaba una traductora ya en el área profesional, egresada justamente de su facultad, y decía, bueno, Chihuahua es uno de los estados pues al norte y bastante alejado con respecto al centro, y Oaxaca pues resulta ser en contraste o en comparación con Chihuahua pues el sur, ¿no? Esta es nuestra facultad, está Oaxaca ubicado pues al sur, estamos al lado del Pacífico Sur, pero es la entrada a lo que conocemos como el área del sureste en la República Mexicana. Nuestra Facultad de Idiomas tiene pues funcionando y en existencia ya más de 40 años, pero como facultad apenas alrededor de 25 años y pues está renovándose y queriendo pues cumplir con un compromiso social en cuanto a la profesionalización y actualización en muchos programas, y uno de estos es la maestría en Lengua, Literatura y Traducción. Un poquito de lo que se ve en nuestro nuevo edificio de posgrado, la biblioteca que usan los estudiantes de la licenciatura, y pues paso a comentarles que el programa se abre como una opción profesionalizante. Tenemos en el 2017 un estudio de factibilidad en la zona y nos damos cuenta de la necesidad de fortalecer la profesionalización en el área, no solamente de la enseñanza de lengua, sino en esta área de la traducción, que las egresadas en su programa comentaban, ¿no? En la región sur-sureste es un área geográficamente diversa, pero también esto trae consigo una serie de, pues, la presencia de varias lenguas, al menos 16 lenguas originarias que tenemos en Oaxaca, además del español, y por supuesto lenguas extranjeras. Entonces, uno de los objetivos principales del programa es formar especialistas en el estudio multifacético del texto literario,
con una perspectiva interdisciplinaria que incide en la traslación de textos interculturales, en la edición de publicaciones bilingües, en la enseñanza de lenguas y literaturas, así como en la gestión de proyectos para contribuir en el enriquecimiento de la diversidad de obras escritas. Mencioné la diversidad de lenguas, pero también Oaxaca tiene la característica de ser un estado culturalmente rico, diverso, con muchas manifestaciones artísticas que se ven reflejadas desde las artesanías hasta expresiones en música. Tenemos también en la literatura escritores oaxaqueños y escritoras que escriben poesía, que escriben cuento, principalmente algunos también escriben novela. Y también hay una industria editorial en crecimiento. Tenemos una feria de libro que pues ya tiene incluso un alcance a nivel nacional e internacional y se está dando a conocer la Filo. Entonces hay como un contexto propicio, además de las lenguas, para pensar en la necesidad de profesionalizar la actividad tanto de escritura como también de traducción de algunas personas que lo están haciendo de manera independiente y no necesariamente con cierta formación profesional. Nuestro programa acaba de recibir la distinción de programa adscrito al Padrón Nacional de Programas de Calidad del CONACYT. Eso es algo que comparto con mucho gusto. Y pensando en esta interdisciplina, que es una de las características del programa y que da título también a la presentación, pues hay 3 áreas que conjuntan nuestro plan de estudios: la literatura, la lengua y la traducción. En esta maestría, precisamente la literatura va a ser una parte esencial en cuanto a los estudios de aquellas personas o de aquellos interesados en cursar la maestría, porque nos vamos a dedicar a revisar los géneros, distintos géneros literarios, desde la crítica literaria, desde la escritura creativa y también la traducción, ¿no? Entonces hay esta interdisciplinaridad con esta área que ustedes conocen porque hay formación en su programa desde la licenciatura para ello, pero cómo se obtienen todos estos conocimientos, ¿no? De las teorías, de la traductología, además de los procesos y las herramientas específicas para la traducción de este tipo de textos. Y por supuesto, algo que ya mencionaban, lo escuché en el conversatorio, la importancia de tener este conocimiento lingüístico de pues las lenguas de trabajo, ¿no? De la lengua del texto de origen al texto al que se está trasladando. Una característica de nuestro programa entonces es la interdisciplinariedad, ¿no? Esta aplicación de todos estos conocimientos, herramientas de estas áreas para resolver pues problemas que a veces nos presenta la realidad y les comentaba un poco de características de nuestro contexto. Y también creo que como programa de posgrado y en el contexto de programas en las universidades, permite conjugar diferentes conocimientos y metodologías de diferentes disciplinas, ¿no? Esto creo que es algo interesante y me permito aquí leerles una cita de un autor que habla sobre la interdisciplinariedad. Para INCIARTE, dice, los discursos teóricos sin conexión con la práctica refuerzan el aislamiento entre disciplinas, aun cuando éstas comparten un mismo objeto de estudio. La interdisciplinariedad para afrontar dicha situación debe servir como dispositivo para una mayor cooperación y fluidez entre el trabajo teórico y el práctico. Esta relación conlleva a una interdisciplinariedad crítica, que implica una deliberación colectiva de problemas públicos, recuperando la participación comunitaria
lo que fomentará la generación de interrogantes acerca de los propósitos de los marcos teóricos, conceptuales y metodológicos asumidos por los sujetos en formación. Creo que esta definición e idea sobre la interdisciplinaridad de este autor pues nos habla y recupera un poco, quiero ligarlo con lo que comentaban las exalumnas en el conversatorio, de que a veces la teoría está alejada de la realidad, ¿no? En estas situaciones que ya enfrentan en el área profesional, pues allí es donde hay oportunidad de irse formando, de ir aplicando los conocimientos para resolverse estos problemas y también para ir aprendiendo. Entonces, es muy importante reconocer que, bueno, sí formamos profesionistas, nos vamos especializando, pero también al llevarlo al terreno de la realidad, la práctica, enfrentarnos a ciertos problemas, pues se establece esta participación entre quien es el profesionista, ¿sí? Que puede aportar algo, en este caso ofrecer un servicio, ofrecer conocimientos para la traducción, pero quizás también a resolver algunos problemas del contexto. Y en cuanto a educación universitaria, se ha dicho que pues hace falta programas con esta perspectiva interdisciplinaria porque se ha observado, ¿no?, que ha habido un acelerado proceso de deslegitimación social producido por una inevitable desconexión de sus prácticas y finalidades institucionales con la dinámica del conjunto de la sociedad emergente, ¿no? Estas son ideas de Lance y Ferguson. Y esto, pues a veces es lo que sucede en el terreno profesional, ¿no? Cuando no hay esta comunicación o cuando no hay una conexión con una vinculación con el contexto y las necesidades del contexto, y no nada más entre los programas y el contexto, sino entre las áreas disciplinares, pues no pueden cumplirse a veces objetivos o metas, incluso para lo que están pensados las instituciones de educación superior. Bueno, estas son algunas ideas y bueno, el programa de la maestría en su plan de estudios precisamente tiene este enfoque de interdisciplinario. Otro de los objetivos del programa de la maestría en lengua, literatura y traducción es atender desde esta perspectiva que comentaba la traducción de los textos literarios, la edición de publicaciones bilingües, la enseñanza de lenguas y literaturas. Además de generar conocimientos a través de investigaciones que permitan conocer, comprender y resolver diversas problemáticas relacionadas con los idiomas, la cultura y su relación con aspectos sociales y educativos. Y también se busca aportar elementos para comprender las características de los textos literarios. Entonces, el programa busca contribuir pensando en el contexto, los programas educativos bilingües de todos los niveles en el Estado, ejerciendo las actividades relacionadas con la enseñanza de alguna lengua o desempeñándose como traductores. También participando en actividades como la promoción, la difusión de los idiomas, la lectura, la gestión de eventos culturales, y también tener vínculo con instituciones culturales, bibliotecas, museos. Bueno, esto nos dice un poco más de los objetivos y de las características del programa que busca pues, atender las necesidades a nuestro alrededor. Entonces, en 2017 se hace el estudio de factibilidad, empieza a ofertarse la maestría, se lanza una convocatoria, tenemos nuestra primera generación ya egresada, estamos ya trabajando con los estudiantes, con 3 estudiantes, las estudiantes de la segunda generación, y pues
quienes conozcan de los procesos de trabajo en PNPC, lo que implica, ¿no? Estar de alguna manera operando un programa, buscando efectivamente ofrecer cursos, estar observando, acompañando en los proyectos, de manera que se logre la titulación de los estudiantes, pero también buscando ofrecerles algunos espacios y oportunidades de práctica, desde que están cursando la maestría o de estar participando en actividades como proyectos que a veces los miembros del NAP tienen, o el propio proyecto de tesis, como comentaré más adelante, que es el área en donde a veces convergen el asesor, el estudiante y vinculado con algún agente del contexto. Para compartirles un poco de nuestro mapa curricular, tenemos un plan curricular de 5 campos formativos. Está la hermenéutica, que es un área muy importante para la filología y la literatura en general. El área de la lingüística, por supuesto, el área del lenguaje literario, ya específico para este tipo de textos, la traducción del lenguaje literario y el área de la investigación. Nuestro programa, por ser maestría, dura 2 años y está dividido en 4 semestres. Y pues cada una de las áreas tiene una área formativa de estos 5 campos formativos, pero también hay áreas de especialización. 3 áreas de especialización todavía permiten a quien estudia el programa y profundizar en alguna de estas, como son la traducción literaria, la literatura y docencia, o la docencia de la literatura, y la traducción y enseñanza de lenguas. Parece que a veces se olvida que, bueno, sí hay docentes de idiomas, sí hay traductores, pero en el área de la literatura un aspecto poco atendido a veces es qué hacen los docentes de literatura. La docencia de la literatura y en el contexto también, a veces un tanto ya con nociones o ideas de una enseñanza de literatura, un tanto a veces alejada de lo que puede ser el disfrute del texto literario, otras perspectivas en donde se fomente la lectura de cuentos, de novelas o de poesía, de maneras distintas que solamente nos quedemos con conocimientos del autor, su vida, como enciclopédico, pero no se enseña el texto o no se aborda la enseñanza de la literatura desde otros enfoques, ¿no? Nuevos, donde incluso el mismo texto literario pueda ser pie para integrarlo al aula de lenguas, integrándolo con la traducción y trabajar de otra manera o con otros enfoques el aprendizaje de idiomas. Y eso es lo que pretende hacer la última área de especialización, traducción y enseñanza de lenguas. Es decir, que si las áreas son lengua, literatura y traducción, de todas maneras hay una conexión con el terreno profesional en las áreas de especialización, y el alumno puede decidir cuál de estas, de acuerdo a su perfil de ingreso. Resulta que tenemos o hemos tenido estudiantes que vienen directamente de nuestra licenciatura en enseñanza de lenguas, ¿verdad? Que vienen formados para ser docentes de inglés o docentes de francés o italiano, dependiendo del idioma en que se especialicen, pero principalmente es el inglés. O también hemos tenido docentes que ya están en activo en instituciones de educación media superior, dando las materias de lectura y redacción, o puede ser el caso de docentes de literatura. Entonces, el programa también busca pues, actualizar y profesionalizar en estas áreas. Y mencionaba hace rato uno de los objetivos, los contextos bilingües, ¿no? La educación bilingüe. En Oaxaca tenemos escuelas en donde en algunas comunidades se está trabajando no nada más en el español,
sino en la conservación y en el mantenimiento de lenguas. La educación también es bilingüe, esto también en tanto que tanto conocimiento tengan los docentes de las lenguas en las comunidades, en las lenguas originarias. Pero considera entonces el programa también estos posibles espacios de trabajo. En el área de investigación, yo quiero hacer aquí comentarles que se trabajan los proyectos de tesis con los que se titulan los estudiantes, pero también, y esta es una manera de hacer énfasis en una característica del programa, es que se trabajan en paralelo de sus tesis lo que es la elaboración, ¿sí? De artículos académicos o artículos literarios. Y también se revisa el proceso de edición de este tipo de textos. Es decir, que el estudiante, además de conocer estos géneros, ¿no? que las temáticas pueden ser literatura u otra área de las humanidades, practican la escritura de estos textos. Esto porque en los programas de posgrado, y este no es la excepción, buscamos que los estudiantes también difundan sus investigaciones, publiquen en revistas arbitradas, a veces en coautoría con los miembros del NAP, o a veces de forma independiente, pero los acompañamos, ¿no? Es algo que se comentó en la semblanza, me ha interesado y nos damos cuenta que en México la escritura académica a veces es poco acompañada en el sentido de hay algunos atención al discurso académico en algunos programas de licenciatura, pero en la realidad los estudiantes de posgrado se enfrentan a veces a escribir la tesis o artículos sin haber tenido materias específicas o sin haber tenido o sin estar preparados. Claro, esto son habilidades que también se van desarrollando, pero el nivel de exigencia a veces es muy alto en comparación con el apoyo que se les ha dado. Entonces, el programa lo ha tomado en cuenta y nuestro plan de estudio pues así lo propone, ¿no? Estudiar este tipo de textos, pero además practicar el escribirlos y, ¿por qué no, incluso llegar a publicarlos? Quienes quisieran ver un poquito más del plan curricular, porque puede que no se distingan bien las materias, más adelante voy a comentarles de nuestros links en donde pueden consultar del programa. Como muchos programas de posgrado también, y no es la excepción tenemos actividades en donde los estudiantes, según van avanzando en sus tesis, van presentando resultados, avances, pero tenemos actividades en donde están invitados incluso estudiantes, investigadores, escritores locales, escritoras y escritores locales a participar, como son los coloquios de lengua, literatura y traducción. Esto sucede en nuestro tercer y cuarto semestre. Y esta es una manera de vincular también a los estudiantes, los miembros del núcleo académico básico del programa, con la comunidad y compartir de los proyectos. Tenemos nuestro seminario de posgrado también. Empezó este semestre, justo ayer, con la participación de los doctores del cuerpo académico, en el que forma parte el doctor Hervey. Conocimos al doctor José Luis, al doctor Irán. Muy grato, muy interesante, muy rica la exposición. Y pues es una forma de vincular a los distintos programas que colaboramos y también con estudiantes de posgrado, incluso no solo de Oaxaca, sino de Michoacán o de Veracruz o de Tamaulipas, de Puebla, en fin, quien encuentre la información puede participar en estas actividades, ¿no? Y se vuelve otra vez una actividad de formación, de discusión, de aprendizaje. Los talleres que también ofrece el programa están abiertos a
personas quizás que trabajan de manera independiente, pero quieren conocer de alguna técnica, algún proceso en específico. En este caso tuvimos un taller de técnicas de aplicación de traducción, procesos de la traducción en el aula de enseñanza de lenguas, ¿no? Y así hay diferentes actividades que complementan la formación de quienes estudian el programa. Estamos colaborando, les presento a mis colegas del NAP, 7 profesores, doctores y doctoras pertenecientes al SNI, al Sistema Nacional de Investigadores, y también nuestras colegas traductoras, que por ahora son profesoras de tiempo parcial, pero nuestro núcleo académico tiene la característica que está vinculado, en este caso, y de alguna manera fortalecido, con docentes como el doctor Hervey Mendoza, que se ha integrado a nuestro núcleo académico, y, por ejemplo, al doctor Moisés Perales Escudero, que trabaja en la Universidad de Quintana Roo, y también en colaboración con asesores externos, ¿no? Como tenemos un doctor, el doctor César Aguilar, trabajando en el Instituto de Investigaciones de la Educación de la UB, o al doctor Rodrigo Pardo Fernández, de la Michoacana, de la Nicolaita, ¿no? En Michoacán. Entonces, pues somos un equipo que estamos avanzando en la operación y en el programa, en la implementación de proyectos y pues en el apoyo con las estudiantes que han buscado y han pasado por el proceso de admisión y han sido admitidas en nuestro posgrado. Obviamente, como todos los programas de posgrado, los miembros del NAP, del Núcleo Académico Básico, pues tenemos que hacer no nada más docencia, sino también investigación y las áreas, las sublíneas de adquisición y generación del conocimiento que desarrollamos y que están relacionadas a estos 3 ejes, el de lengua, literatura y traducción, son la de lengua y traducción, literatura, traducción literaria y literatura y otras disciplinas. Hablando un poco más de la sublínea de lengua y traducción, pues esta precisamente toca los conocimientos que decían, reflexionaban al final las alumnas en el conversatorio, ¿no? El conocimiento lingüístico de las lenguas de trabajo en la traducción y en la interpretación. Entonces va a ser la línea que va a enfocarse a estudiar las formas lingüísticas y sus propiedades fonológicas, morfosintácticas, semánticas, discursivas y pragmáticas, todos los niveles del lenguaje, para reconocerlos, tanto en la lengua 1 como en la lengua meta. En este caso, el programa principalmente, o así ha sido en los proyectos, es el español, para poder diferenciarlos y utilizarlos en el proceso de traducción de los textos literarios, buscando mejor expresar el significado, la intención, el propósito del autor, ¿no? Del texto. Y también de acuerdo a las características discursivas de los textos. Esta área que a veces, por un tiempo, a veces ha quedado como un poco olvidada, ¿no? Pareciera que no, pero es muy importante porque ayuda a identificar procesos, por ejemplo, como los que operan de interferencia o transferencia, ¿no? En las formas lingüísticas de la L1, como hacia la que está traduciendo. Y a veces estos se reflejan en ciertos problemas que son muy comunes en la traducción. También es importante porque es necesario conocer la L1 y la L2 en términos de sus propiedades, de las distintas áreas del lenguaje, porque nos va a dar más conciencia metalingüística, ¿sí? Desarrollamos metalenguaje, podemos tratar estos idiomas como objeto, analizarlos mejor, hacer mejores análisis en los textos, las oraciones, cómo están relacionados a nivel párrafo, incluso en todo el texto.
y esto nos va a dar mejores herramientas para trasladar el sentido, pero también para hacer análisis comparativos entre las lenguas, ¿no? Y esto nos va a servir, por ejemplo, a los docentes de idiomas, y nos va a dar mejores herramientas, incluso, me atrevo a decir aquí, para cuando estamos trabajando con idiomas que a veces no han sido tan estudiados, en el caso de algunas lenguas originarias, con respecto al español, o lenguas originarias con respecto al inglés, pensando al contexto de Oaxaca. Por eso esta área es muy, muy importante. En la literatura, los que desarrollan la sublínea de literatura están trabajando en el estudio del análisis de la obra literaria, realizado desde varios enfoques y a través de varias escuelas como la narratología, el estructuralismo, la hermenéutica literaria. Ayer tuvimos la plática en el seminario sobre la hermenéutica analógica y su aplicación en el análisis literario y en la traducción. En esta línea, pues, interesa el estudio de géneros literarios, como la poesía, la narrativa, el ensayo, la crítica literaria y el análisis de obras literarias híbridas, ¿no? Pensando un poco en textos ya más, podríamos decir, actuales, como la poesía habitual, la visual, y la poesía, o la prosa poética, ¿no? Traducción literaria, en esta línea de investigación también el interés está, pues, en esta área, ¿no? Que es ya de especialidad, desde varios modelos de traducción. Aborda las narrativas de la praxis traductora en la literatura y sus distintos procesos y niveles. Entonces, de interés ver el fenómeno de la traducción a través de sus dificultades desde distintas lenguas, y se considera la calidad estética de la traducción literaria a través de los traductores literarios y, o también de los escritores más emblemáticos. Comprende el estudio de los elementos y conocimientos lingüísticos y metalingüísticos que intervienen en la traducción de textos literarios y su relación con otras áreas afines. Creo que también aquí hay una relación con herramientas como la hermenéutica y el área de lengua. Tenemos también otras sublíneas, porque tenemos en el NAP colegas que se interesan en ver, bueno, no nada más la lengua escrita, sino también lengua, como lo que puede representar pues el lenguaje visual, el cine, la fotografía. Entonces, esta es una línea un tanto multidisciplinaria, ¿no? Porque busca analizar un amplio espectro de disciplinas y discursos que enriquecen la literatura y la traducción literaria. Examinan temas que tocan las ciencias sociales y las humanidades, incluyendo las artes visuales, la filosofía y la historia, con la finalidad de enriquecer el estudio y análisis de manera interdisciplinaria de este tipo de textos, ¿no? Que ya raya en la multimodalidad, dije la multidisciplinariedad, y también quizás en un sentido más semiótico del discurso. Complementa entonces, o buscamos en esto de la vinculación de nuestro programa y atender problemas o necesidades de nuestro contexto, pues hay un énfasis, pero también esto va a depender de quienes cursen el programa, en tanto con su conocimiento de lenguas, en el rescate, preservación, promoción y divulgación de las lenguas indígenas al español y viceversa. Les comentaba yo al principio de la plática que en Oaxaca tenemos escritores, poetas, jóvenes que ya están escribiendo, y también gente adulta, pero que habla una lengua indígena, están animando a escribir o van a talleres de creación literaria, y ya hay una vasta producción de poesía, algunas con ya muchos años de tradición, esto más en la región del Istmo, donde se habla el idioma zapoteco, y hay ya una tradición de poetas y escritores y periodistas
en lengua zapoteca y en el español, pero en el resto del estado esto apenas es un fenómeno o un movimiento de revalorización y mantenimiento de las lenguas y de expresión en estas lenguas, no nada más para en discursos de la vida cotidiana, sino del discurso literario, pues a partir de 10 años, pero más fuerte de 5 años a la fecha, yo me atreví a ubicarlo. Entonces, se da el fenómeno de que escriben en su idioma, pero para los que no podemos comprender un poema escrito en lengua mije o en chatino, recurren, por ser hablantes bilingües, a autotraducirse. Entonces, este fenómeno de la traducción en Oaxaca pues es frecuente y el programa busca fomentar, sí, la difusión de estos textos, pero también o la creación de talleres en donde se propicie este tipo de textos, pero también la profesionalización de estos traductores. Entonces, tiene conocimiento del idioma, pero hacen falta los elementos que venimos hablando para mejor llevar al texto español o del español a lengua indígena y mejor hacer la traslación del texto y, ¿por qué no?, incluso a una lengua extranjera. Buscamos un objetivo, una actividad que también busca el programa es participar en la industria editorial, que les decía, en Oaxaca hay varias editoriales, está una muy famosa ya en todo el país que se llama Almadía, pero hay otras pequeñas independientes, editorial Farus, hay una llamada así en Oaxaca, otra que se llama Calamus, por mencionar algunas, porque son muchas más. Y pues hay la necesidad de estas personas que participen en la edición y corrección de manuscritos. Tenemos en el programa, o tuvimos en nuestra primera generación, un poeta que es editor también, se interesó en la traducción literaria, pero también en la edición de revistas de literatura, ¿no? Tenemos una revista que se llama Blanco y Negro en la facultad, donde los estudiantes publican, también docentes pueden publicar algunos textos, involucrarlos en la participación de la edición de la revista, ¿no? De conocer todo el proceso de edición, en este caso de una revista literaria, pues es importante y es algo que busca formar el programa. Los estudiantes en sus prácticas de traducción no nada más publican en la revista la traducción una vez que pasan por ¿no?, el proceso y revisión, sino también hicimos una actividad de difundir y hablar un poco de qué los motivó a seleccionar el texto traducido, qué implicó el proceso de traducir. Entonces hay esta idea de irlos involucrando en actividades en donde vayan practicando lo que implica pensar en difundir esto. En este caso fue por medio de la radio universitaria, la lengua, los textos literarios y en general el proceso de edición y la escritura. El programa también está buscando, como mencionaba, en esto de, por ejemplo, las materias que están practicando la escritura de textos académicos, los artículos. Lo que se busca también es que los estudiantes vayan a conferencias, ¿no? Empiezan su investigación, y así como en la mañana hay una muestra de las técnicas de la interpretación, lo que pueden hacer también, esta es una forma de poner en la práctica, en el contexto del discurso académico, lo que sería difundir sus avances o sus resultados de sus proyectos. Entonces, en este caso, nuestra alumna Águeda Arias, ella fue a un congreso del ENALT, participó, o también organizado por la UNAM, a presentar avances en una tesis que tiene sobre, más bien, análisis literario, y otros alumnos que han ido a dar algunas charlas.
Como cualquier programa de posgrado, PNPC, pues estamos vinculados con diferentes programas. Ya hablé de la vinculación por ser miembros del NAP con los colegas de Quintana Roo y en este caso con el doctor Hervey de Chihuahua, pero nuestros convenios pues buscan fortalecer el programa y tenemos convenios con UABC en sus programas de especialidad en traducción, interpretación, con la Michoacana en su maestría de estudios del discurso, con la UNACH, una maestría en estudios culturales, con la UV, la Veracruzana, también con programas de maestría, y también donde pensamos que pueden hacer práctica los estudiantes, haciendo traducción de los abstracts o revisión de abstracts que ya han sido traducidos y corrección, y también en el proceso de edición de artículos académicos. Esto es una forma de vincular con nuestra propia universidad al interior. Y rápidamente les voy a comentar sobre proyectos de tesis. Pues hay proyectos de tesis, o hemos tenido proyectos de tesis en donde se está trabajando el análisis de los textos literarios, aspectos narratológicos se están viendo, o ya viendo en obras como en novela, el uso de algunos recursos narrativos como la éfrasis, por ejemplo, es el caso de una tesis. Entonces aquí también, incluso en los proyectos hay esta fusión o más bien relación entre disciplinas, ¿no? Éfrasis en la literatura y con respecto a la música, este proyecto. El uso de técnicas para analizar mejor los textos que van desde los niveles de lenguaje, ¿no? Usan técnicas como el close reading, por ejemplo, hasta ver, bueno, cuál es el recurso narrativo que se está usando en la metaficción y también, pues, atendiendo a no nada más autores locales, sino autores mexicanos, como lo que se produce dentro de lo que es la llamada literatura de frontera, ¿no? Hay un proyecto que atendió precisamente en la parte geográfica en donde ustedes están, con respecto a conocer o dar a conocer la obra también de una autora, ¿no? Silvia Aguilar Seleni. Y atendiendo más al contexto local, pues tenemos proyectos que están situados en escuelas de nivel bachillerato. Entonces son docentes que problematizan sobre sus necesidades en sus estudiantes y en su propia práctica docente de cómo fomentar la competencia lectora, cómo ayudar a sus alumnos a reconocer ciertos tipos de textos o escribir ciertos tipos de textos, pero con la idea de fomentar la competencia lectora. Un proyecto ubicado en una escuela incluso con niños migrantes en Estados Unidos, en Arizona, otra vez, con estas situaciones de lenguas en contacto, biliteracidad. Entonces son maneras de los programas desde la perspectiva interdisciplinaria, conectar con lo que hay alrededor, las necesidades de los docentes en los distintos niveles educativos, el fomento a la lectura, como la formación de círculos de lectura entre los jóvenes. A veces olvidamos esta área interesante de la literatura infantil y juvenil. También en el proyecto se está de alguna manera tratando, y cómo la literatura infantil y juvenil, los temas tratados en estos libros pueden ayudar incluso a, dicen, a generar esta idea de resiliencia, ¿no? Leyendo al lector, cómo le espejea o qué le puede decir el texto, sobre todo cuando han pasado, este proyecto es interesante, el que una alumna está desarrollando, que han pasado por violencia intrafamiliar, ¿verdad? Entonces, es otra de las maneras que se vinculan con el contexto, con las personas, sus necesidades, sus problemáticas, y quizás a veces son, o poco pensamos en que la literatura o cierto tipo de literatura puede contribuir a eso. En los proyectos de traducción, pues tenemos uno que aborda literatura a través de la traducción de dos poetas de Mozambique, ¿no? Está traduciendo el proyecto del portugués de Mozambique al español. Entonces es una manera de conectar incluso con otros continentes.
o un proyecto en donde buscan dar a conocer, a difundir cuentos, relatos, no publicados o no traducidos, no conocidos, de de escritora como Zelda Ser, norteamericana, en los años 50 más o menos, pero a un público actual, y qué podemos conocer de las mujeres, de su contexto, de su situación en esa época, y ella como escritora, a través de traducir y dar a conocer sus relatos. Bueno, violencia, temas que son tratados en literatura de escritoras mexicanas, una contemporánea como Silvia Aguilar Seleni, ya la mencioné, o de Inés Arredondo, y esta relación, decíamos, de las disciplinas entre la traducción y la música, por ejemplo, a través del análisis literario de obras como de Alejo Carpentier, Cortázar, o de un autor norteamericano ubicado en Oaxaca, Kurt Harbach, es contemporáneo, que habla sobre Brahms, ¿no? Un compositor de música sinfónica. Entonces, quien estudia el programa, de alguna manera, pues está saliendo, pensamos, con estos conocimientos, habilidades y esta actitud, ¿no? Y disposición hacia desempeñarse, trabajar de una manera con herramientas profesionales en las áreas del análisis lingüístico del español y de un segundo idioma, en la hermenéutica, en la praxis traductora del lenguaje literario, para poder traducir textos literarios de la lengua origen al español, docencia e investigación, en estas áreas, ¿no? De la docencia de la literatura, la docencia de lenguas, pero integrando aspectos, técnicas de la traducción en el ámbito editorial, en la gestión de proyectos literarios de traducción. Y si ustedes quisieran saber un poco más de nuestro perfil de egreso, bueno, pues en nuestra página también, como que es más específico por cada una de las áreas del programa, de los campos de formación, les están especificando cuáles son estos conocimientos y habilidades y actitudes, ¿no? Alguien por ahí mencionaba pues también cierta disposición al trabajo, cierta ética en la traducción, por ejemplo, que requieren los traductores. Voy a avanzar. Tenemos una página de la maestría. Si ustedes están pensando en especializarse en esta área de la traducción literaria, tengo entendido en el norte también no hay mucho, ¿no? De repente nos dimos cuenta, en el centro es donde más se concentran los diplomados, las maestrías, para poder estudiar o especializarse más en las áreas de traducción, pero la traducción literaria incluso pues es algo que como programa profesionalizante que somos, pues estamos contribuyendo no nada más en la región sur, sino incluso en el país, ¿no? Porque hay programas de posgrado de investigación, pero pocos, realmente son pocos, creo que no son más de 5 a la fecha profesionalizantes, y en el área de precisamente traducción literaria todavía más escasos. Entonces la invitación es que revisen nuestra página de la maestría. Aquí está. La voy a poner también en el chat. Tenemos Facebook, forma de contactarnos. En la Facultad de Idiomas tiene su página de Facebook, publican convocatorias, las actividades, en fin, el acontecer de lo que pasa en nuestros programas de la licenciatura y los posgrados que tenemos en la facultad. Está el Facebook del posgrado en específico de la Facultad de Idiomas, y también estos correos en donde ustedes pueden preguntar del programa de la maestría en lengua, literatura y traducción en específico, ¿no? Tenemos otros programas de posgrado, pero pues al que fui invitada a platicarles y a invitarlos en un momento dado, si ustedes quisieran
profundizar, especializarse y, ¿por qué no?, estudiar. Ya que somos programa PNPC, tenemos la posibilidad de incluso ofrecer becas por ser estudiantes de la maestría, ¿no? Entonces, esa es una de las bondades, una de las ventajas que implica, por supuesto, estar estudiando de tiempo completo, de estar dedicado a la tesis tiempo completo y las actividades que hemos mencionado, pero pensamos que podemos fortalecer pues necesidades locales, pero también de lo que pueda requerirse en el panorama nacional, ¿no? Puesto que este es un área en crecimiento, creo. Cada vez pienso, hay más lectores, ustedes están especializándose en la subtitulación, cada vez hay más escritores que escriben para series. En un caso concreto, pues puedo pensar en Margaret Atwood, porque últimamente he estado leyendo un relato de ella, pero enterándome que ella escribe series y ustedes estaban formando a quien las subtitule. Pero se da uno cuenta todo este boom de esta conexión de los medios visuales con los escritores y traductores literarios, por supuesto que son necesarios y con herramientas que ustedes ya traen para subtitular, pues yo pienso que aquello complementa y abre más oportunidades laborales, ¿verdad? Pensando en esa área. Y comento, en nuestro contexto, pues formar a los que están traduciéndose por ser bilingües y hablantes de un idioma originario, pues esto nos dice que es importante la formación, apoyarlos para el mantenimiento de estos idiomas, su difusión, incluso, ¿por qué no?, traducir textos a lenguas extranjeras y de esta manera pues llevar estas literaturas, no sé si pudiéramos hablar hasta con características propias de ciertos textos, valdría la pena un estudio en eso, a otros contextos, ¿no? Llevar estas formas de escribir, de expresión a otros países, y en esto pueden mediar muy bien los traductores. Pues hasta aquí dejo mi presentación, mi plática. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Creo que ya estamos sobre el tiempo. Preguntas, chicos, chicas, compañeros, compañeras, colegas. Podrían hacer sus preguntas en el chat. Aquí las atendemos, o si quieren levantar su mano y participar también. En lo que surge esta Claudia, creo. Adelante. Sí, gracias, doctora Velasco. Primero que nada, muchas gracias por venir a compartir con nosotros en nuestra celebración. Yo estoy muy sorprendida, le comentaba a Hervey, con tantas actividades que ustedes han conformado en la maestría. No por nada están en PNPC, en CONACYT. Por lo general, todos sabemos que algo de un requisito clave en las maestrías de CONACYT pues es escribir un artículo científico, es tener un producto ya desde que uno es estudiante y al acabar, ¿verdad? Pero todo ese esfuerzo de vinculación que tienen ustedes y, por ejemplo, esos proyectos como de traducción de literatura de Mozambique, pues, o sea, se han extendido mucho más. Creo que están ofreciendo a los muchachos una maestría muy interesante con muchos elementos, muy rica, y que pues vale la pena, muchachos, a quienes ya se están perfilando en traducción, los que ya sienten en su corazón que es la traducción, ver la posibilidad de una especialización en un programa de tanta calidad como este. Más bien es una felicitación, doctora,
y que estamos encantados de que comparta con nosotros todo lo que, incluso las materias que tienen en la currícula. Muchas gracias y muchas felicidades. Doctora, vuelva, es bienvenida. Sí, gracias. Pues la intención, entiendo, es un poco pues dar a conocer qué es lo que hay por acá, por estos lugares, ¿no? Me pareció interesante lo que hicieron en su trabajo los estudiantes y conocer cómo desde la licenciatura ya están enfocándolos a estas áreas, ¿no? Entonces, creemos, esto me confirma que pues es un programa que puede en un momento dado ser de interés a quien quiera especializarse en la traducción literaria. Lo de Mozambique, pues definitivamente tiene que ver también con los intereses de los estudiantes, ¿no? Lo desarrolla el proyecto Jesús Rito, él ya es un poeta conocido en Oaxaca, ha escrito ya, o sea, lleva mucho tiempo publicando poesía y editando, pero también no olvidemos que en Oaxaca y en México hay una conexión con esta cuestión de la africaneidad, los afromexicanos, entonces es otra manera de vincular con esto que de alguna manera somos nosotros en nuestras regiones, en algunas regiones más enfatizado con aquellos que están y a través de la literatura, pues esto es un puente, ¿no? Y la traducción. Y eso lo hace, creo, interesante, trascender de lo local a incluso a lo más allá de las fronteras, que no, si no es por el interés y conocimiento de portugués, pero también esta conciencia, ¿no? De quiénes somos, orígenes o qué nos conecta con otros, y en este caso a través de la literatura, puede haber este diálogo con un poco de donde muchos de México venimos, ¿no? Creo que eso es lo bonito también que permite este tipo de programas. Y lo de las lenguas indígenas. Y el área, ¿no? Y lenguas indígenas, no olvidemos que la gente migra, entonces resulta que a veces hay proyectos no vinculados a nuestra maestría, pero de gente en comunidades que escriben zapoteco, ha traducido el texto al español, pero también al inglés, y han sido publicados estos textos en Estados Unidos. Entonces te dice que la gente, una vez que se da cuenta que tiene esta riqueza lingüística, ¿no? Por ser hablantes de una lengua originaria, tener habilidades de escribir y leer en español, pero también por situaciones de migración han aprendido el inglés o por interés, pues hay esta posibilidad de vincular y también difundir textos en otros países, escritos en diferentes idiomas, ¿no? Veo una manita levantada. José Luis Creo que Valdés. sería la mía, José Luis Valdés, mucho gusto. Sí. Ah, ok. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto. No, yo soy el otro José Luis Valdés. Ah, no, es evangelista, perdón. Sí, exactamente. Ok. Bueno, pues mucho gusto en conocerla, gracias por toda la información. No sé si me perdí esta información ya que no pude estar en toda la plática, pero no sé si existan planes para hacer la maestría, no sé, alguna versión en línea o híbrida después de todo lo que estaba pasando, o solamente es presencial. Pues de hecho hemos estado trabajando de manera a distancia. Ajá. Llegó ¿Y a futuro? y nos obligó. A futuro tendríamos que hacer, todavía no, tendríamos que hacer como una reestructuración en ese sentido, pero no creo que sea en un futuro muy cercano, pero seguimos trabajando a distancia precisamente por la situación de pandemia. Y claro, en cuanto lleguemos a lo presencial, pues va a haber necesidad de estar ya todos ubicados en Oaxaca y el programa, si eres aceptado y la beca, pues te requiere en lo presencial, pero por ahora ha sido a presencia, ojalá, a distancia, ojalá sí se dé el asunto de poder estar, pero estudiando ustedes o alguien en otro estado y conectándose. Pero también es otra cuestión de los programas PNPC, ¿no? La posibilidad de, una vez teniendo la beca, de pues vivir, de conocer otros contextos, otras ciudades. Creo que también habría que valorar esa parte. Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera
hacerte una pregunta, doctora, en caso de que, digo, andamos con los tiempos, no sé si no estamos abusando de tu tiempo, con respecto a esto que se dice del ingreso a los programas de posgrado, las maestrías, y se dice mucho, ¿no? Que si el estudiante de licenciatura egresado produjo tesis para licenciatura, es más fácil ingresar, sobre todo en una que tiene apoyo con CONACYT, y que si no la tiene la tesis, pues va a batallar un poquito más para entrar, aunque tenga un promedio pues más alto, ¿no? Se dice, algo que se dice por todas partes. ¿Qué tan cierto es, sobre todo en el programa de ustedes, con nosotros? Ok, yo creo que sí, eso fue un factor que repercutió. Teníamos en la primera generación 11 y ahora 3. ¿Qué sucedió allí? Que los candidatos tienen el conocimiento en la lengua adicional, tienen experiencia algunos ya como traductores, pero no están titulados o está en procesos de titulación o, poniéndonos muy estrictos, no tenían un proyecto de tesis. Y piden los criterios de la convocatoria que tuviesen un proyecto de tesis de alguna manera que evidenciara que han pasado por una formación en donde saben investigar, en donde tienen conocimientos a través del proyecto de tesis de no nada más la investigación, sino del área. Creo que allí es algo que tendría que revisarse, ¿no? Puesto que ahora incluso hay opciones de titulación como los exámenes Ceneval, los exámenes de egreso, y en las licenciaturas en enseñanza de lenguas, pues es una manera para algunas instituciones de educación superior, tengo entendido, en nuestro país, de titularse. Para algunas nada más es egreso, la tesis no está exenta, hacen ambos, pero para otros sí es opción de titulación. Entonces, esa fue una cuestión que influyó, ¿no? El decir, bueno, el criterio es que tengan un proyecto de tesis y entren, y por eso menos, y además que no tenían el título todavía. Entonces, si los programas PNPC pueden ser, al entrar en bondadosos en cuanto a la situación de beca y te permite el tiempo para dedicarte completamente a estar formándote, pero para algunas personas puede resultar o parecer que están, pues ahí pasar el filtro puede ser, implica si tienes o no tienes el título, o si hiciste tesis o no la hiciste, ¿no? Supongo que ustedes se titulan con tesis en la licenciatura. No es la opción más popular aquí, pero sí ha habido un crecimiento considerable y muy significativo, pero no es la opción más popular. Todo el mundo quiere titularse automáticamente por promedio, pero había secreto, como que se comentaba, y yo desde que en aquellos tiempos que yo era estudiante se comentaba mucho esto, que si quieres un posgrado es recomendable tener una tesis. Mi recomendación es esa. Es cierto que hay muchas opciones. Antes la teníamos muy abierta en la facultad. Había memorias de servicio social, había artículo académicos y los estudiantes publicaban un artículo, coautoraban con los asesores, ya podían titularse, pero claro, pasaron por un proceso de investigación. Tesinas, pero mi recomendación es, por promedio a veces es que bueno, hay reconocimiento de tu capacidad, tus conocimientos, pero no dejemos de fuera todo esto que implica el haber escrito un documento, haber identificado una problemática, el haber escrito un artículo que reporta todo un proceso de haber ido a hacer alguna intervención a una escuela o haber hecho un proceso de investigación documental o, en fin, lo que haya implicado el proyecto de investigación. Ese documento final creo que es lo importante, ¿no? Para poder entrar. Ahora, con exámenes Ceneval, ¿no? Que de alguna manera acreditan, para algunas sí es nada más conocimientos generales, no por ello te dan título. En algunos programas sí te puedes titular con ello,
pero de todas maneras está el proceso de la entrevista, está un proceso de, bueno, qué experiencia tienes en el área, cuenta mucho. Cuando oigo que dicen, empezamos a trabajar de manera independiente, me metí a BubbleTube y empecé a traducir, o sea, todo eso en tu currículum te va dando más puntos para que en un momento dado, si tu titulación no fue por tesis, fue, vamos a decir, examen general, que sería otra opción, creo, de las pocas que en algunos programas de posgrado PNPC aceptarían. Creo que eso cuenta, que realmente traes de formación, de experiencia en el currículum, qué has hecho, en qué proyectos, en dónde has participado. Eso a llevar un currículum donde no hay evidencia que te has involucrado en el área donde pretendes especializarte. Eso es algo muy importante en este tipo de programas PNPC. Muchas gracias. ¿Pero más preguntas que tengan? Al parecer, bueno, no me quedan preguntas en el chat. Felicitaciones. Bueno, si no más preguntas, yo quisiera aprovechar que nos queda este ratito para concluir con un aviso que tenemos, un aviso general, y agradecer al tiempo y su preparación y su colaboración a la doctora Kelinka, que nos hizo el favor de explicarnos acerca del programa. Digo, por si los que estén interesados en continuar por estas líneas y estén interesados de escapar del clima espantoso de Chihuahua, pues es una muy buena opción, ¿no? Correr hacia Oaxaca. Muy bien. El aviso que quisiera darles, bueno, como quisiéramos compartirles, es con respecto a algo que inició, si no me equivoco, fue en el 2019, justo de la pandemia. No sé quién lo recuerde, pero bueno, en aquel entonces, para la conclusión de la opción, lanzamos un certamen de traducción literaria. Se atraviesa la pandemia, se complican las cosas y ahí quedó en la espera y se fue avanzando. Habíamos dado apoyo para el premio, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si quieras, Iván, si andas por ahí, si quieres platicarnos un poquito del examen o del proceso, cómo estuvo, o quieres que continúe yo. Iván. Creo que buscando aquí el nombre no está Iván. No sé si con otro nombre. Por ahí, bueno. No sé. Gracias, doctora, muchas gracias. Y esperamos que luego siga con nosotros. Entonces les decía yo que salía hasta este convocatorio, se abre aquí a toda la facultad y recibimos pocos, pero era convocatoria que hicimos de concurso de traducción. Y perdón, me marca mi conexión que es inestable. ¿Sí me escuchan? Sí, Hervé, muy bien. Sí, te estamos escuchando, sí. Perfecto, gracias. Les decía que lanzamos el certamen. Entonces, había un procedimiento, la convocatoria por ahí ya está en la página de la facultad. El procedimiento que hicimos para seleccionar al ganador consistió en primero evaluar aquí, es decir, aquí nosotros en Chihuahua, evaluamos a 5 finalistas. 5 finalistas se enviaron a un colaborador externo, en este caso fue de los traductores literarios. Argel fue quien nos hizo el favor de revisar los 5 ganadores y le dejamos la enorme responsabilidad de elegir el ganador. Entonces, él los lee y como el certamen, una de las bases era presentarlo con seudónimo. Entonces tenemos al ganador. Nosotros estamos esperando que volviéramos de la pandemia ya presencial para poder dar el fallo pues frente a la comunidad, ¿no? Pero pues como ya se ha retrasado mucho, vamos a hacerlo apenas hasta ahora. Y pues ante todos ustedes pues me dispongo a abrir, les leo primero el nombre del ganador. Fallo que nos envía
el compañero Medley. Déjenme les leo lo que dice. Dice, porque ahí tuvo una especie de complicación para decidir entre dos trabajos, que fueron los dos en los que tuvo que decidir. Uno de ellos era, o de ellas era The Weeping Luna, y el otro era Suffering. Entonces dice, la resolución que tomo, dice Argel, no tomo sin reservas por en lo que una acierta, la otra flaquea y viceversa. Sin embargo, entiendo que es un concurso universitario y que es muy útil, ¿no? Este premio. Entonces, considerando lo anterior, y en cuenta que yo lo doy en medida por cómo él o la participante resuelve problemas de traducción, mi voto es para Nathaniel Suffering. Entonces, aquí está su traducción, el texto, y hay un sobrecito con sus datos. Entonces, aquí lo voy a ver entre ustedes para ver quién es el ganador. Ya ni me acuerdo cuánto era el premio, ¿eh? ¿Cuánto era el premio? De todas maneras queda pendiente, como quiera ya se egresaba y tenemos que rastrearlo. Vamos a ver. El ganador es nada más y nada más que Uriel Alexis Galaz Chinoy. No sé qué sea. Pero bueno, ahí tenemos el ganador. Tiene su identificación. Para rastrearlo, aquí está su correo electrónico, su número telefónico para comunicarnos con él y darles la buena noticia. Ya me puse yo más adelante en contacto con Iván, no sé si ya haya vuelto por ahí. Él fue el que gestionó el apoyo para el premio. Y finalmente, después de 2 años, logramos encontrar quién fue el ganador de ese certamen. Esperamos que ya al próximo ciclo estemos de vuelta presencial para hacer otra vez, darle continuidad al certamen. Por aquí hay unas manos levantadas. ¿Quiénes son? A ver, no se alcanza a distinguir. No, Creo que que- estamos aplaudiendo. Sí, aplaudimos. Aplausos. Ajá. Bueno, entonces, no hay comentarios. No sé si alguien quiera aportar algo más. No, bueno, entonces, si estás de acuerdo, Claudia, te paso el micrófono para que des por concluido este día y estas celebraciones, por favor. Claro que sí, pues a nombre de la Academia de Lengua Inglesa y de nuestra pequeña Academia de Traducción, les damos a todos las gracias por habernos acompañado, por todo lo que compartieron, también por sus preguntas, porque sus preguntas ayudaron a que los ponentes extendieran sus temas. Doctora, muchas gracias. Queda usted permanentemente invitada. Y pues siendo las 12:55 de este día del traductor 30 de septiembre, es declaramos cerrado nuestra jornada. Nos vemos de nuevo el 30 de septiembre del 2022, si Dios quiere, en otra jornada más. Y pues gracias a todos de nuevo. Que pasen muy buen día. Gracias. Aprovecho solo para recordarles que la semana que viene tenemos nuestra Semana del Humanismo, también será transmitida live aquí por la página de la facultad. Recuerden el nombre, Ética y Educación como Herramienta contra la Brecha Social, del 4 al 8 de octubre. También podrán ver las conferencias de los programas que tenemos en la facultad y pues los esperamos también para que asistan y escuchen las conferencias esa semana, es la semana que viene. Muy Gracias bien. a Paola, coordinadora del programa, porque estuvo con nosotros en toda la planeación de esto. Muchas gracias. Gracias, Paola. Paola, por no soltarnos. Gracias. No, hombre, al contrario. Gracias, Paola. Muchas gracias y gracias a quienes nos estuvieron apoyando, Paulina y Andy también. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, chicos. Muchas gracias, Claudia, Hervé, Gracias, Ofelia. Gracias. Paola. Gracias por el apoyo y gracias a todos los estudiantes por estar aquí y especialmente a quienes participaron con sus videos y sus traducciones. Carito, si te parece bien terminar la transmisión.